Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana y vamos a ver qué nos dice y qué respuesta nos da. Y nos vamos a dar cuenta que una vez más, la palabra de Dios siempre tiene la respuesta. Y gracias a Dios por eso. Primero vamos a orar. Vamos a doblar nuestras rodillas si es posible y buscar la presencia de Dios, la dirección de Él, que el Espíritu Santo tome nuestras mentes y permita que el estudio pueda ser de bendición. Pasemos a la oración. Oh Dios, en esta mañana te damos gracias de estar en este lugar y juntos adorar tu nombre y alabarte, estudiar tu palabra, encontrar en ellas promesas, consuelo, amonestaciones, reproches, enseñanzas, historias que nos confirman el poder de Dios para obrar como lo ha hecho en el pasado, lo puede hacer en el presente también. Señor, prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones. Toma control de este servidor, de este instrumento, que mis palabras sean tus palabras, que no diga nada que no esté en armonía con tu voluntad, pero que aquello que pongas en mi mente para compartir con tu pueblo sea dicho, aún Señor, si quizás no es del agrado de algunas personas. Que el Espíritu Santo en este momento pueda venir sobre las cámaras, pueda venir sobre este servidor, sobre el equipo de sonido que muchas veces, Señor, hemos tenido desafíos y problemas con ellos, sobre los hermanos y hermanas que en diferentes partes de esta nación o del mundo aún sintonizan o pronto lo van a hacer. También trae bendiciones sobre ellos y ayúdanos a entender tu palabra, a apreciarla, a vivirla y también en el poder del Señor compartirla. Gracias una vez más, oh Dios. En el nombre y en los méritos de Jesús pedimos y suplicamos esto. Amén. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 nos dice que toda la palabra ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar. Y vamos a ver que en esta mañana la palabra de Dios nos va a enseñar por qué estos movimientos y estas naciones y el mundo entero está convulsionado. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro del profeta Isaías, capítulo 14, verso 12. Es un pasaje muy conocido, pero es necesario ir a él y comenzar nuestro estudio allí. Isaías 14, 12 dice lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Vamos a detenernos ahí para analizar este versículo y va a ser nuestra introducción en esta mañana. En primer lugar, se nos dice que este ser era llamado Lucifer. ¿Qué significa Lucifer? Portador de luz, aquel que refleja luz, aquel que revela la luz. No es que tenía luz en sí, ni producía luz tampoco, pero como estaba en el trono de Dios, y no olvide, sus vestiduras eran de piedras preciosas y de oro también. Usted lo puede encontrar en la palabra de Dios. Y ahora este ser maravilloso, en la misma presencia de Dios allí, ahora Dios que es luz, ahora brillaba y esa luz ahora se reflejaba sobre él y él portaba y reflejaba esa luz originaria de Dios. Dice que moraba en el cielo, pero caíste. Fue expulsado del cielo y también dice el texto que ahora viniste a la tierra. Vemos que ahora era su lugar de morada, aquí la tierra. ¿Y qué más dice el versículo? Tú que debilitabas las naciones. ¿Por qué los países hoy día están en crisis? Porque los países están débiles. ¿Quién los ha hecho débiles a ellos? Es la obra y la presencia de Satanás. Su objetivo es debilitar, destruir las naciones y traerlas a una condición de caos para ahora él poder implementar su agenda. Así que comenzamos a darnos cuenta cómo él ahora trabaja y por qué vemos las naciones en la condición presente, economías débiles, sociedades débiles, moralidad débiles, iglesias débiles, familias débiles.
porque Satanás ha ido trabajando y obrando y ahora ha traído debilidad aún a las naciones. Vamos a ver otros detalles más en la palabra de Dios. Vamos al libro del profeta Jeremías en esta mañana. Jeremías capítulo 25, vamos a leer el versículo 32, dice lo siguiente, Jeremías 25, 32 nos da aún más luz. Dice, así dice Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación. Así que vemos que Satanás debilita a las naciones. Y ahora, ¿cómo la hace? Va de nación en nación, va conquistando una nación, sigue con la siguiente y continúa diciendo también, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Así que a medida que controlan las naciones, llegará el momento que irá hasta el fin de la tierra. Y ahora, ¿qué traerá? Gran tempestad. ¿Qué palabras podemos cambiar por tempestad que todavía nos da el sentido de lo que está diciendo la palabra de Dios? La palabra crisis. Así que Él va de nación en nación, debilitando las naciones, las estructuras de las naciones, las sociedades, las familias, y va ahora hasta el fin de la tierra. Y cuando todas las naciones estén bajo su control, lo cual hoy día es la realidad, y lo vamos a ver más adelante, y no olvides esa palabra tempestad, después la vamos a ver más adelante otra vez, ahora trae tempestad, una gran crisis sobre las naciones y sobre el mundo. Pero vamos a regresar donde estábamos allá en Isaías 14. Vamos a ver otros detalles que es importante que podamos nosotros entender. Isaías 14, y vamos a comenzar la lectura en el verso 16. Dice lo siguiente, Isaías 14, 16. Los que te vean, te observarán, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Así que aquí está hablando el profeta bajo inspiración. Ahora Dios le está mostrando la obra que va a hacer. Vas a debilitar las naciones, y Jeremías nos dice que irá de nación en nación y al final de la historia hará traer una gran tempestad, una gran crisis sobre el mundo. Y regresando al profeta Isaías, ahora nos dice que hará temblar la tierra. ¿Qué otras palabras podemos usar? Cuando tiembla algo es señal de que inestabilidad, de inseguridad, señal de temor. Una persona que tiene temor tiembla bajo el temor, de miedo. Lo que hoy día estamos viendo en el mundo entero había sido profetizado hace 2800 años por el profeta Isaías. Pero vamos a ver que hay otros pasajes de la Biblia que confirman exactamente la misma condición. No tan solo traería una condición de hacer temblar el planeta, sino también que ahora trastornaría que los reinos o los gobiernos, que es lo que estamos viendo hoy día. Las naciones trastornadas, los gobiernos trastornados, desde los Estados Unidos, la nación más poderosa del planeta, hasta el país más pequeño, más insignificante y quizás de menos recursos del planeta. Continuemos nuestra lectura en el verso 17. Que puso al mundo como un desierto. Así que cuando Dios creó este mundo, era hermoso, perfecto, dice que estaba allí el Edén. La palabra Edén significa paraíso. Pero al final de la historia, una vez que Satanás haga su obra y tenga el dominio del mundo en sus manos, ahora no es un paraíso, sino que es, ¿y qué será? Un desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Casi completamente despoblado, que es lo que está tomando lugar hoy día. Una despoblación del planeta Tierra. En los desiertos, símbolo de ¿qué? De pobreza, de miseria, de ruina, donde casi no vive nada ni nadie. Así será la obra final que hará Satanás, y la palabra de Dios hace siglos, hace milenios realmente, ya lo había dicho. ¿Qué más dice? Note,
que asoló o destruyó sus ciudades. Así que una de las obras maestras de Satanás tomará lugar ¿dónde? En las ciudades. Note, es plural, no es una ciudad, sino ciudades. Por eso Dios nos dio el plan de salir de las ciudades. Él sabe que eventualmente, y hoy día lo podemos ver claramente, aún en las naciones más prósperas y avanzadas del planeta, que hemos visto manifestaciones, protestas, saqueos, incendios, muertes en las grandes ciudades. Y este simplemente es el comienzo. Y aquellos elementos delictivos que ahora hicieron esta obra destructiva, destruir propiedad pública, destruir propiedad privada, incendiar, matar, herir, lastimar, destruir completamente inmunidad judicial. Los pocos que fueron arrestados, 1 o 2 horas después, estaban libres. Organizaciones financiadas por la gente más rica del planeta humano, ahora han pagado para que puedan salir y les ponen un abogado que también pagan estas organizaciones para dejar libres a estos elementos delictivos que han estado destruyendo las ciudades del país y también aún en otras partes del mundo. Vemos que Dios con sabiduría y en misericordia nos dio el plan de salir de la ciudad y establecernos en el campo. Él sabría la crisis enorme que llegaría bajo el poder y la astucia del enemigo. ¿Y qué más dice? Y que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Qué es algo que por seguro no tiene el preso? Libertad. Así que llegaría un momento en el planeta Tierra que estaría temblando. Los reinos estarían trastornados. Las ciudades estarían desoladas. El mundo sería un desierto. Y los habitantes del mundo que estén bajo el mandato del enemigo serían presos. Llegará el momento donde no habrá libertad. Ni de expresión, ni de reunión, ni de publicación, ni religiosa. Cuando el enemigo tome completo y absoluto control sobre este planeta y sobre aquellos que le siguen a él, vemos que serán presos, no hay libertades. Los presos no tienen ninguna libertad, están allí en una pequeña lugar, encinados allí unos sobre otros, y simplemente reciben lo suficiente de ropa o de alimento para vivir, y tan solo quizás pueden salir un ratito a caminar, pero otra vez están bajo prisión. Llegará el momento donde las dictaduras, sistemas totalitarios, autoritarios, tendrán completo control del planeta Tierra. Ahora, ¿cómo sucederá esto? ¿Quién hará esta obra? ¿Y quiénes estarán en control al final de la historia? Otra vez, vamos a la palabra de Dios. En esta ocasión vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 18. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 2, dice lo siguiente. Y clamó fuertemente en alta voz, diciendo, ha caído Babilonia, este sistema de confusión, este sistema geopolítico religioso, dice, ha caído. Y cuando algo 2 veces se repite en la palabra de Dios, es señal de que es cierto y que su cumplimiento será pronto. Ha caído Babilonia la grande. Vemos que era un movimiento grande, poderoso, influyente, impactante en el mundo, pero la palabra de Dios dice que ha caído y continúa cayendo. Vamos a ver quiénes estarán en control. Dice, y es hecha habitación de demonios. ¿Quiénes estarán en el control de los eventos que tomarán lugar al final de la historia humana y que hoy día comenzamos a darnos cuenta que ya hemos entrado en esos movimientos finales de la historia humana? Demonios. Dice, guarida de todo espíritu inmundo. Que es una guarida, es un refugio, donde los demonios ahora se refugian, viven, moran. Y también dice albergue o morada de toda ave inmunda y aborrecible. Comenzamos a darnos cuenta ahora cómo Satanás y sus demonios estarán en completo control en los momentos finales de la historia humana. Dice demonios, espíritus inmundos y aves inmundas y también aborrecibles.
¿Qué significan las aves para que usted tenga idea? En Lucas 8:5 encontramos la parábola del sembrador. Y vemos que allí la semilla buena cayó en terreno duro. Pero vinieron las aves y se llevaron y quitaron esa semilla. Ahora la misma parábola se repite en Marcos capítulo 4, versículo 15, si usted quiere la referencia. Y allí damos cuenta que en vez de decir aves, dice que Satanás viene y quita la semilla de la verdad. Así que estas aves inmundas simbolizan a Satanás y a sus demonios también, quienes estarán en control del planeta Tierra y de aquellos que han seguido su agenda. Ahora, ¿cómo es que Satanás y sus demonios podrán lograr su agenda y podrán lograr sus objetivos? Continuemos la lectura en Apocalipsis 18:3. Dice lo siguiente: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Así que vemos que iría de nación en nación, las haría temblar, dejaría el mundo como desierto, trastornaría los gobiernos y sus súbditos, o aquellos que son leales a él, serían como presos donde no habrá ninguna libertad. ¿Y cómo lo hace de nación en nación? Vemos que ha dado a beber a todas, no hay excepciones, incluyendo esta nación que en un tiempo era una república libre y era también un bastión de la fe protestante. Hoy día ya no lo es. Hoy día ha venido bajo el control también de Babilonia, de este sistema que se le conoce también como la Gran Ramera o el sistema papal con sede allá en Roma. Dice que ahora ha ido a las naciones y le ha dado a beber del vino del furor de su fornicación. Esa palabra fornicación que se traduce allí tiene un significado aún más profundo. Es la palabra pornonei, donde viene la palabra pornografía. Y significa simplemente toda inmoralidad y todo tipo de inmoralidad. Puede ser adulterios, incestos, pornografía, homosexualismo, bestialidad, etcétera, etcétera. Así que toda inmoralidad es lo que es este vino, las falsas enseñanzas que ahora le ha dado al mundo. Y cuando el mundo ha consumido por siglos estas tradiciones y estas falsas enseñanzas, ahora tiembla y vemos el temblar que nos decía allí el profeta Isaías. Un ebrio tiembla, un borracho tiembla y sabemos que tarde o temprano va a caer también, como las naciones tomarán lugar al final de la historia humana. Es más, vamos al libro de Jeremías. Hay algo que quiero mostrarles en esta mañana, ya que tenemos el tiempo para estudiar Jeremías. Después de Isaías, vamos a encontrar el libro del profeta Jeremías, capítulo 51, y vemos otra vez la certeza, la veracidad de la palabra de Dios. Jeremías 51, versículo 7, dice lo siguiente: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. Las naciones bebieron de su vino, se enloquecieron, por tanto, las naciones. Así que vemos cómo la palabra de Dios se complementa. Profeta por acá, otro profeta por allá, Antiguo, Nuevo Testamento, exactamente están hablando de lo mismo. Y la voz profética ahora se extiende hasta nuestros días. Así que, ¿cómo tomaría lugar? En primer lugar, iría a las naciones, les enseñaría el error. La gente lo aceptaría, encontrarían placer en él, aún lo celebrarían como algo positivo y ahora traería una condición de temblar, inestabilidad e inseguridad en todas las naciones. ¿Qué más dice? Dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Otra vez la palabra todas que aparece al principio impacta todo lo que está en el versículo. Dice que todos los reyes o gobernantes de la tierra, dice que ahora están en una relación ilícita, pero de placer para ellos, pues los pone en puesto de autoridad, les da grandes cantidades de recursos, una vida cómoda y fácil. Y ahora esta relación, obviamente, como es ilícita, es oculta, no se ve en público, pero toma lugar. Y ahora vemos que se benefician los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, al lograr sus objetivos políticos. Pero están bajo el control de Babilonia. Es interesante, leo una porción del libro Conflicto de los Siglos, página 668.
dice lo siguiente. Esta declaración, página 668, dice así: mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás. Así que la mayoría, muchos, y no importa el mundo, la nación del mundo donde usted resida, usted haya nacido. Los legisladores hoy día, los jueces, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, presidentes de municipalidad, presidentes de naciones, etcétera, etcétera. La mayoría, dice la inspiración, la mayoría de ellos son agentes activos. No son gente que están haciendo algo que no saben o están siendo usadas, sino que saben lo que están haciendo. Son agentes activos de Satanás. Por eso la gran mayoría de ellos, ¿qué son? Pertenecen a sociedades secretas, sean masones o el nombre que existan. Son cientos las sociedades secretas que existen. Algunas de ellas son tan secretas que ni aún conocemos su nombre. Pero estos hombres y mujeres forman parte de estas organizaciones. Estas organizaciones secretas ahora lo han preparado a ellos para puestos claves en diferentes naciones y en diferentes instituciones de las naciones, y los ponen allí, y ahora ellos implementan las agendas de estas instituciones que están bajo el control de Roma y bajo el control máximo de Satanás y sus demonios y espíritus inmundos. Pero ahí no termina la declaración. Dios tiene también los suyos entre los caudillos de las naciones. Así que hay una minoría todavía de hombres y mujeres en puestos de autoridad. No sabemos quiénes son, pero quizás podemos darnos cuenta hoy día aquellas voces que se levantan en la política para defender las libertades constitucionales, para defender los derechos de los individuos. Y comienzan a desenmascarar ahora la estrategia del enemigo, cómo esta agenda, esta pandemia está siendo usada con una agenda siniestra para tomar control de las naciones, destruir la individualidad de los individuos, para destruir las economías, para destruir la empresa libre, instituciones médicas de salud, instituciones educativas, instituciones religiosas, etcétera, etcétera. Vemos algunas voces que se levantan en el mundo porque Dios todavía tiene sus caudillos entre los líderes de las naciones. Pero ¿qué más dice también? Dice, y los mercaderes de la tierra. ¿Quiénes son los mercaderes de la tierra? Los ricos, los pudientes. Y no estamos hablando de clase media, estamos hablando de gente súper rica, súper pudientes, los empresarios, los grandes empresarios, los magnates, una élite mundial que hoy día económicamente está riquísima, pero está unida a este sistema globalista, a esta agenda satánica de implementar una agenda totalitaria de control sin libertades y destrucción de las naciones. Póngase a pensar, hay 8 hombres en el planeta que tienen el 50% de las riquezas y controlan el 50% de las finanzas del mundo. Estos 8 hombres están muy unidos en esta agenda globalista que hoy día comenzamos a darnos cuenta que es una realidad. Ahora, ¿cómo se aplica esto? Hasta el momento hemos estudiado, vemos Satanás, vemos sus demonios, vemos las naciones ebrias, vemos ahora a los gobernantes en una relación ilícita con este sistema geopolítico religioso, vemos que los grandes hombres de dinero, de recursos de la tierra están unidos, se han enriquecido, pero al mismo tiempo enriquecen al sistema y lo apoyan hoy día abiertamente. ¿Cómo se aplica eso a nuestros días? Vamos al libro ahora del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel. Y vamos a comenzar a leer allá en el versículo 40. Vamos a ir ahora a ponerlo en el sentido diario de nosotros hoy día, cómo esto nos afecta a nosotros y se aplica a nuestros días. Daniel 11:40 dice lo siguiente: pero al cabo del tiempo, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Otra vez la palabra que vimos anteriormente, tempestad, y lo vamos a ver. Con carros y gente de a caballo, y muchos navíos, y entrará por las tierras, e inundará y pasará.
Este versículo está lleno de historia. Ahora vamos a ir a la historia. Dice que llegará al cabo del tiempo. Daniel 11 nos está hablando ahora de la profecía que Daniel recibió allí en Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas. Esa profecía se divide en dos. 70 semanas o 490 años era para el pueblo de Dios. Y después venían 1810 años más hasta nuestros días. Pero ahora Gabriel regresa porque Daniel no entendió completamente la profecía y comienza a desglosarle la profecía desde el imperio Medo-Persia, porque ya Babilonia estaba por pasar a la historia, y después sigue ahora al imperio de Roma pagana o de los Césares, después sigue a la Roma de los papas o la Roma espiritual, y después ahora continúa hasta nuestros días. Así que aquí estamos ahora, dice que al cabo del tiempo. ¿Al cabo de qué tiempo era ese? Al cabo del tiempo de la supremacía papal, 1260 años. El año 538, usted hace el número y la lleva al año 1798. Dice que cuando ese periodo estaba por terminar, estaba por concluir en la historia, ahora el rey del sur, ¿cuál era? En la profecía, era Egipto. El rey del norte, ¿cuál era? Era Roma. Cuando Alejandro el Grande muere, 4 generales ahora toman el gobierno del imperio de Grecia. Con el tiempo, esos 4 generales se convirtieron en 2, el del norte y el del sur. Y ahora vemos ese conflicto entre el norte y el sur. Constantemente lo encontramos en el capítulo 11. A veces ganaba el sur, a veces ganaba el norte, pero al final Roma gana y se convierte aún en un imperio. Así que el reino del norte es el que obtiene la victoria al final. Y ese gobierno de Roma eventualmente se convierte ahora en la Roma papal, ya que los Césares pasaron a la historia. Y ahora el sur es Egipto. ¿Y por qué se conoce Egipto? Por el ateísmo. Cuando el mismo faraón le dijo a Moisés, que hay capítulo 5 de Éxodo, si usted quiere la referencia, capítulo 2, versículo 5, dice, ¿quién es Dios para que yo lo deje ir a él o deje ir a su pueblo? Yo no conozco a Dios ni voy a escuchar su voz. Capítulo 5, versículo 2, si mal no me recuerdo, o capítulo 2, versículo 5. Así que representa un poder ateo, un poder que no reconoce a Dios, ni está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Ahora, vamos a la historia. Cuando estaba por terminar ese periodo en la historia humana, ¿qué nación, qué reino, qué poder surge? Vemos ahora el tiempo de la Revolución Francesa, 1789 hasta el 1799. ¿Qué tomó lugar durante ese tiempo la Revolución Francesa? Ahora se establece, y tendríamos que ir a Apocalipsis 11, donde es ese Egipto y es Sodoma. Otra vez el ateísmo, donde Dios fue puesto a un lado, las iglesias cerradas, las Biblias prohibidas y aún quemadas. El clérigo fue perseguido, donde ahora la legislatura en Francia, la Asamblea Nacional dice, no hay Dios, Dios no existe, es una idea nada más, inventada quién sabe por qué, pero Dios no existe. Pero también había promiscuidad, había inmoralidad, se quitó el matrimonio, la gente hacía lo que quería, con quien quería, cuando quería, donde quería. Y ahora ese espíritu que vemos ahí manifestado, ese se levantaría contra el rey del norte, el rey del sur, Francia y su ideología atea, su ideología comunista, su ideología socialista, su ideología marxista, como usted quiera llamarle, ahora se levantaría contra el sistema papal. Y Berthier, este general francés, en el año 1798 va al Vaticano y toma Pío VI y lo lleva rehén y cautivo a Francia, donde muere 1 año y medio después, dándole una herida mortal al rey del norte. Lo que dicen las primeras palabras del capítulo 40. Pero note, eso no iba a terminar ahí. Dice que el rey del norte se levantaría, tuvo una caída, es cierto, se levantaría otra vez contra él, contra el rey del sur, contra este sistema ateo. Dice, como una tempestad. Así que vendría y traería una inmensa crisis. Note cómo vendría esa tempestad, con carros y gente de a caballo, es decir, con ejército. Pero
Roma en sí no tiene un ejército. El Papa no tiene un ejército que manda. Pero ¿qué pasó en el año 1981? Juan Pablo II y el presidente norteamericano Ronald Reagan se unen y hacen una santa alianza, como lo llama aún la prensa hoy día. Ambos se unieron. Ahora, ejército sí tenía, el ejército más poderoso, mejor armado y mejor entrenado del mundo, el de Estados Unidos. Con carros, dice, y con gente de a caballo o con armamento sofisticado. Y también dice con muchos navíos, la fuerza naval, pero también navíos en la Biblia significa que empresa, negocio, prosperidad, dinero. Así que ahora el rey del norte, aliado con los Estados Unidos, que tiene y tenía un ejército poderoso, más una nación próspera, se iba a levantar contra la Unión Soviética, como se llamaba en la historia. Y la Unión Soviética no tan solo era un país inmenso, compuesto de 13 naciones en una, sino que ahora había, después de la Segunda Guerra Mundial, invadido a Europa Oriental y la había conquistado y la había puesto bajo su dominio. Ahora, el rey del norte, unido con los Estados Unidos, protestantismo apóstata, con navíos, con fuerza, con ejército, con dinero, con recursos, con tecnología, se levantaría y ahora traería la caída, una tempestad, una crisis que traería la caída del bloque soviético durante la década de los años 1980. Dice que entrará por las tierras, plural, no era simplemente un gobierno, varias naciones estaban, y inundará, es decir, iba a llenarlos con su presencia y pasará o triunfará. Es lo que tomó lugar. 1981, 10 años más, 1991, ¿qué pasó? La caída de la Unión Soviética. Aún antes cae el muro de Berlín, un poco de tiempo antes. Y ahora los países que eran los países orientales, bajo el dominio, el control de la Unión Soviética, ahora son libres otra vez. Ahora ya son naciones. Ahora la Unión Soviética, compuesta de 13 países, ahora se convierte en una sola nación. Y las demás repúblicas o naciones o pueblos ahora se convierten en naciones también. Así que el rey del norte, el papado, unido con los Estados Unidos, ahora le dio el golpe mortal al rey del sur. Pero ahí no termina el pasaje bíblico. Estamos yendo simplemente a paso muy rápido. Dice, y vendrá, versículo 41, a la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es el segundo paso. De la misma forma que en Daniel, capítulo 7, el cuerno pequeño cuando se levanta destruye 3 reinos o 3 cuernos. Cuernos significan poderes, reinos. Ahora para que la herida mortal sea sanada y otra vez tenga el dominio y el control del mundo, tiene que quitar también a 3 poderes. Ya quitó el primero, el rey del sur. Pero ahora viene a la tierra gloriosa. La tierra que ha sido bendecida por Dios, la tierra que fue establecida por Dios como una república y como también una fuente de protestantismo, la tierra que garantizaba libertad a todos aquellos que vivían en ellas, la libertad que llevó a la nación a la prosperidad también y la hizo ahora un imperio mundial en poco y en corto tiempo, los Estados Unidos. Así que el papado no simplemente se detuvo cuando conquistó al rey del sur, su objetivo es conquistar al mundo entero. Y ahora el segundo elemento que tenía que conquistar era el que había sido su aliado, su mano derecha, para derrotar al rey del sur. Dice que vendrá o entrará y conquistará a la tierra gloriosa. Importante que podamos entender estas cosas. 1991 es la caída ahora de ¿qué? Del rey del sur. 10 años más tarde. Vimos 1981, 1991, 1991, 2001. ¿Qué evento importante tomó lugar en septiembre 11 de ese año? Las Torres Gemelas. Este país ahora fue humillado. Este país ahora, lamentablemente, recibió una herida.
mundialmente recibió una herida. Y comenzamos a darnos cuenta ahora cómo tomaría lugar la conquista de esta nación. Ahora el papado, usando al mundo musulmán, ahora hace que vengan los eventos que tomaron lugar ahí en septiembre 11 del año 1991, este ataque directo contra esta nación. ¿Cuál fue el resultado? El acta o la ley patriótica, así se le llamó, donde ahora los derechos constitucionales comenzaron a ser completamente eliminados. Ahora el gobierno tenía completa y total autoridad sobre sus ciudadanos. Podía espiar sus llamadas, sus cartas, podía tener información de todos sus ciudadanos todo el tiempo, poner cámaras en todos los lugares, saber lo que sucede aún con las finanzas de la gente, puede entrar a sus casas para ver lo que está tomando lugar, puede arrestar a gente sin ningún cargo, simplemente por sospecha, y aún los puede enviar a prisiones secretas en diferentes partes del mundo indefinidamente sin derechos de abogado. Y si tiene un abogado, escuchan las conversaciones y sabe lo que está tomando lugar entre el abogado y el supuesto acusado. Sistema de espionaje sobre el mundo entero. Teléfonos, cartas, correos electrónicos, computadoras, redes sociales, toda esa información hoy día está siendo recolectada y se está creando un perfil de cada ciudadano del planeta Tierra legalmente, como resultado de que ahora comenzó a destruir a la nación bajo la excusa de seguridad nacional y de estabilidad nacional. Ahora comenzó a destruir las bases y los principios protestantes y republicanos de esta nación. 2011, 10 años después, que tomó lugar, ahora comienza a haber la revolución del mundo árabe, así se le llama, en la primavera del año 2011. Ahora en diferentes naciones, Egipto, en Túnez, en Marruecos, en Siria hasta el presente, en Qatar, Bahrein, en muchas naciones del Medio Oriente musulmanas, islámicas, comenzaron a haber ahora movimientos de revolución, protestas, manifestaciones. Sus líderes fueron quitados y ahora fueron puestos otros líderes que supuestamente es lo que el pueblo quiere, pero estos líderes responden a los intereses de Roma abiertamente. Y ahora Estados Unidos ahora está en guerra contra el mundo musulmán. Ahora los musulmanes y los Estados Unidos están en guerra. Y mientras ambos están haciendo la guerra, ambos se van debilitando y haciendo más débiles. Como dice que debilitaría las naciones. Y a pesar de que Estados Unidos terminaría conquistando a la fuerza estos poderes que creen en la fuerza nada más, estaría en una posición mucho más débiles, que tomó lugar 10 años más tarde. Ahora vamos al año 2021, donde nos encontramos en el presente. Importante que entendamos esto. En 40 años, del año 1981 al año 2021, en 40 años cayó el rey del norte, el rey del sur. Ahora Estados Unidos ya está casi por caer, débil, la economía frágil, el país dividido, una administración débil que es el hazmerreír del mundo hoy día, pero títere de este sistema papal completo que vemos hoy día. El mundo musulmán conquistado también. Y en el 2021 ahora vemos los resultados de esta pandemia en forma completa, el dominio y el control a través ahora de esta agenda de sanidad mundial que nos quieren vender cuando realmente es otro el objetivo. Comenzamos a darnos cuenta ahora de lo que está tomando lugar y cómo en 40 años ha avanzado increíblemente, como lo dice la palabra de Dios. Es más, si nosotros continuamos leyendo allí en el versículo 41, dice, muchas naciones o muchos pueblos, ¿qué sucederá con ellos? Caerán
Y lo vimos cuando tomó lugar ahora en Estados Unidos, después con el mundo musulmán, con Irak, con Kuwait, ahora con Afganistán, que lo estamos viendo hoy día, el mundo musulmán. Ahora estas naciones, estos pueblos que van a pasar, ellos caerán bajo el dominio y el control otra vez de este sistema del rey del norte, del sistema papal. Pero continuemos la lectura. Mas estas escaparán de su mano: Edom, Moab y lo mejor de los hijos de Amón. Yes, leave it locked. Leave it locked? Please. Okay. So when I go out, I don't have to worry about it. Oh, no one else is coming? No one is coming. Disculpen por la interrupción, pero tuvimos que contestar la pregunta. Vemos que escaparán 3, se nos menciona aquí. Como 3 poderes van a caer, ahora 3 poderes Dios va a levantar. Edom. ¿Quiénes representa Edom? Edom eran los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. ¿Quién era Moab y Amón? Los hijos que Lot tuvo con sus hijas. Sé que eran hijos y eran nietos al mismo tiempo. Descendientes también de Abraham, pues Lot era el sobrino de Abraham. Así que ahora estos escaparán. Aunque están bajo el dominio de Roma, hay un grupo que va a escapar. El Señor va a permitir que escapen. ¿Quiénes son ellos? ¿A quiénes representan ellos? Representan nuestros hermanos cristianos de otras denominaciones. Como Esaú conocía el mensaje, como Moab y también Amón conocían el mensaje, pero se desviaron. Pero llegará el momento que un grupo de ellos ahora regresará al mensaje completo y auténtico. Y a medida de que Dios ahora llama a sus ovejas que están en otro redil, son sus ovejas, pero están en otro redil, no en su redil. Esas iglesias católicos, evangélicos, protestantes o ex-protestantes, podríamos llamarlos. Ahora Dios tiene en todas esas organizaciones mormones, testigos de Jehová, menonitas, amish, bautistas, presbiterianos, episcopales, anglicanos, etcétera, etcétera. Tiene el pueblo. Y este pueblo, aunque está en estas organizaciones y el mensaje no es el correcto, ni es completo, es parcial, la verdad que tienen con mezcla de error, pero llegará el momento que ahora Dios traerá de esos elementos a formar parte de su pueblo. Escaparán del poder de Roma. Y déjenme preguntarles hoy día, las voces que se están levantando para defender los derechos y las libertades constitucionales, para hablar en contra de estas medidas represivas, autoritarias y dictatoriales, ¿quiénes son? Lamentablemente no somos nosotros. Lamentablemente, en su gran mayoría, la Iglesia Adventista ha guardado un silencio ensordecedor. Es más, se ha hecho cómplice en muchos casos de esta agenda globalista que el enemigo a través de sus sistemas quiere implantar. Mayormente se dan sermones, enseñanzas, se publican libros, programas de radio, de televisión, sin alarmar, sin un mensaje de urgencia, sin hacer llamados, sin exponer los falsos sistemas de este mundo que la Biblia los muestra y los señala y nos pide a nosotros que los expongamos por lo que son. Y no tenga temor de las consecuencias. Dios es mucho más poderoso que Satanás y sus agencias humanas. El temor es a Jehová, es al Señor, dice el mensaje del primer ángel, no es al hombre. El Señor se encargará de aquellos que sean fieles a Él. ¿Quiénes se han levantado? Los políticos que se han levantado no son adventistas, son evangélicos o son católicos, pastores,
sacerdotes, obispos, comentadores, políticos, monjas, abogados, doctores, profesores, en las redes sociales, en su gran mayoría, forman parte de Babilonia, pero escaparán de Babilonia. Y ahora uniéndose al pueblo de Dios que permanecerá fiel a este mensaje. Ahora, por la gracia de Dios, ahora podremos dar el mensaje al mundo entero exponiendo todos los pecados de Babilonia en lo abierto. Porque es lo que Dios va a permitir. Nadie tomará una decisión final sin saber los dos lados claramente. Este mensaje de los 3 ángeles irá al mundo entero, toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo. Y lo que el enemigo ha hecho a través de estas organizaciones secretas, a través del papado, a través del protestantismo apóstata, a través de organizaciones como las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, como otras muchas organizaciones que existen hoy día, educativas, de finanzas, radio, televisión, la prensa, los artículos, revistas, etcétera, etcétera. Todo eso que ha sido usado por el enemigo para implantar su agenda mundial, ahora también el Señor la usará para presentar el caos, presentar ahora las aberraciones, los pecados de Babilonia serán completamente expuestos. Y el mundo entero, ahora informados, educados, tomarán una decisión final o a favor de la verdad o en contra de ella. Vemos que llegaría el momento donde esto tomaría lugar. Dice que muchas naciones van a caer, el mundo entero, todas las naciones van a caer. Vemos que también eso habla del zarandeo a propósito. Muchos adventistas van a caer, van a entregar los principios, los van a negociar, o por conveniencia, o por temor, o quién sabe qué otras razones. Ahora dirán, no, yo no tengo nada que ver con ellos, y vendrán y formarán parte ahora de las filas del enemigo. También la tierra gloriosa, no tan solo Estados Unidos, representa al pueblo de Dios que serían infiltrados por Satanás y sus elementos no conversos, mundanalizados. Y usaría la influencia de ellos, desde los líderes hasta los miembros, para socavar los principios y los fundamentos y los pilares de nuestra fe. Pero otra vez, de Edom vendrían y formarían parte, de Moab, de Amón vendrían y formarían parte ahora para formar parte de este movimiento final que Dios va a levantar. Para terminar en esta mañana y nos demos cuenta por qué está tomando lugar lo que está tomando lugar en el mundo hoy día. Versículo 42. Asimismo, extenderá su mano a otras tierras y no escapará el país de Egipto. Así que el sistema comunista que queda, China, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y pudiéramos mencionar Vietnam, Camboya, Laos. Ahora, el sistema papal, ¿qué iba a hacer? Iba a extender su mano y también tomaría control de estas naciones, que es lo que hoy día está haciendo con Francisco I, que es un papa jesuita socialista, aliado de la izquierda, promoviendo los principios de la izquierda. ¿Qué está haciendo con astucia? Les está haciendo pensar a ellos que Él es su líder, que los defiende, que los protege, que cree como ellos, y poco a poco estas naciones están viniendo bajo su control. Déjeme compartir lo que dijo un disidente chino, Guo Huigui. Lo dijo en junio de este año. Dice, China, comunista, le paga $2 billones al año al Vaticano para que guarde silencio contra los abusos a los cristianos en China, o contra los abusos contra los musulmanes en China, o contra el dominio que está ejerciendo sobre Hong Kong, donde pone personas en la prisión o le quita la vida, desaparecen. Pronto lo quiere hacer también con Taiwán, y quizás invadir a Taiwán, tomar control de esa pequeña isla, porque es libre. Y ahora Roma no menciona absolutamente nada, y son aliados. Pero sabemos que estos gobiernos están viniendo bajo el control
Más y más dice este disidente, le pagas para que el Vaticano guarde silencio contra la represión de religiosos que existe en China. Iglesias destruidas, mezquitas destruidas. Los Uigur, que es un grupo musulmán, ahora son puestos en campos de concentración y reeducados de acuerdo al pensar chino. Pero el Vaticano jamás ha dicho absolutamente nada de los abusos, de los maltratos, de la persecución innecesaria y indiscriminada y abusiva del sistema comunista. Porque un hombre gobierna China y el papado gobierna a ese hombre y ahora gobierna toda la nación. Un hombre abusivamente gobierna Corea del Norte y ahora gobierna a 20 y tantos millones de coreanos en Corea del Norte sin ninguna oposición. Vemos cómo tomaría lugar, como exactamente lo describe la palabra de Dios. Y comenzamos a darnos cuenta otra vez por qué el mundo está como está. Es más, les leo lo siguiente, podamos entender. Este es un comunicado de una revista católica. Dice, el país que sigue más de cerca, escuche, el país que sigue más de cerca los principios de la Iglesia Católica hoy día es China. Como tomaría lugar como lo dice la palabra de Dios. Dice que estos países no van a escapar. Como Estados Unidos no escapa, como el mundo musulmán no escapa, también los países que representan a Egipto, ateos, comunistas, socialistas, marxistas, leninistas, como usted quiera llamarle, tampoco van a escapar de su poder. Verso 43. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata. Tomará control de las finanzas del mundo y de todas las cosas preciosas de Egipto. Así que control de todas las finanzas del mundo. No olvide, el país que tiene la mayor producción de productos hoy día es China. China suministra al mundo entero de cosas baratas, de cosas que no son de mucha calidad, pero son baratas. Si usted va a las tiendas, casi todo esto está hecho en China. Pero ahora tomaría control de las economías del mundo entero, y incluyendo los países comunistas. Y note, dice, libios y etíopes seguirán sus pasos. Libios significan las naciones pobres del tercer mundo, como nuestros países latinoamericanos, los cuales por 500 años han estado ya bajo el control de Roma. Pero los países etíopes significan los países del primer mundo, los países prósperos del primer mundo, vendrían completamente bajo su control. Para terminar, versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán. Y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Vamos a detenernos ahí un momento. Noticias del norte. ¿Dónde Dios tiene su trono? En el norte. Vemos la mesa de la proposición del santuario, estaba en el norte. Trono de Dios Padre, trono de Dios Hijo, allí en el norte. Es más, Satanás quería establecer su reino sobre el norte, porque es el lugar donde Dios gobierna al universo. Pero también dice noticias del este. Así que el norte y el este pertenecen a Dios, mientras que el sur, que es abajo, y el oeste, que es el poniente, donde muere el día, donde termina todo, pertenece al poder de Satanás. Del este, ¿qué viene del este pronto? La venida de Jesús. ¿Qué viene del este? De acuerdo a Apocalipsis 7, el sellamiento, donde se levanta el sol, el este. Este mensaje del sellamiento, este mensaje del fuerte pregón, este mensaje de la próxima venida de Jesús, este mensaje que involucra el mensaje de los 3 ángeles, lo haría estremecerse. Vendrá un momento donde ahora una minoría, bajo la unción del Espíritu Santo, aquellos que pasen victoriosamente la ley dominical, que es la última prueba,
porque la lluvia temprana ha hecho la obra en sus caracteres y en sus vidas. Ahora sobre ellos caerá la lluvia tardía. Sobre aquellos que caiga la lluvia tardía, esa lluvia tardía se convierte ahora en un fuerte pregón y ahora termina completamente el proceso de sellamiento. Y el mensaje del tercer ángel irá al mundo entero en corto tiempo, un movimiento laico, sin instituciones, sin dinero, sin recursos, sin presupuestos, despreciados y aborrecidos del mundo entero, pero bajo la unción omnipotente del Espíritu Santo. Ahora iría al mundo entero y eso hará estremecer este sistema de Babilonia, este sistema papal. Y cuando veas que ahora hay miles y millones que comienzan a abrazar esta fe pura, esta fe del mensaje de los tres ángeles, y que su sistema está siendo expuesto por sus pecados, por sus cosas que ha hecho incorrecta e indebidamente con los gobernantes de la tierra, con las naciones, con los mercaderes de la tierra, cómo ha conquistado y destruido y ha usado cosas terribles para traer ahora su sistema de control mundial, y ahora la gente comienza a abrirse los ojos y comienzan a darse cuenta y comienzan a tomar una decisión a favor de la verdad. Eso lo hará estremecerse como nunca antes ha estremecido. Y dice que él saldrá con gran ira para destruir y matar. Gran ira, así que viene persecución. Vienen tiempos muy difíciles. Pero ahí no termina el texto bíblico. Verso 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. No olvide, mares, aguas, significan naciones, pueblos, gente. Ahora este sistema se va a querer levantar para detener el avance del fuerte pregón y del mensaje de los tres ángeles. Y tratará de poner su palacio, de poner su morada, su autoridad, su mandato, ahí entre las naciones que en el pasado lo han apoyado. Entre los pueblos y los gobernantes y los mercaderes de la tierra que en el pasado lo han apoyado, pero hay un poder que es omnipotente que está obrando en contra de él. Y ningún ser humano, ninguna institución, ninguna agencia humana lo puede detener. Ahora tratará de detener este movimiento, dice, en el monte deseable del santuario, aún a tratar de detener este movimiento de este remanente final de la historia humana. Pero termina diciendo la profecía, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. El colapso completo y total del sistema papal. Babilonia ahora caerá. Las plagas nos lo dicen. Es interesante, la primera plaga es pestilencia. ¿Qué está usando Satanás hoy día para implementar su agenda? Pestilencia, plagas, virus. Y Dios va a usar lo que Él usó para iniciar su poder o para iniciar su agenda de control mundial. Ahora Dios lo usará al final para castigar a aquellos que permanecieron fieles a Él y rehusaron a Jesús y el mensaje de Jesús para este tiempo. Pestilencias otra vez caerán sobre ellos. Es más, dice, úlceras malignas habrá sobre ellos. Y ahora en las plagas, ahora se prepara el camino para que el Éufrates, es decir, las aguas que han apoyado las naciones, los gobernantes, los mercaderes que han apoyado este sistema, ahora se dividan y retiren su apoyo cuando se den cuenta, cuando esta nación, Estados Unidos, se dé cuenta lo que ha pasado con ella, cómo fue conquistada y cómo sus propios líderes entregaron a la nación a este sistema papal por conveniencia, por dinero, por fama, por puestos, por posiciones, y eran simplemente títeres en las manos del sistema papal. Y lo mismo en México, en Centroamérica, en Sudamérica, como todos estos hombres y mujeres simplemente eran títeres bajo el sistema papal. Y la gente en un momento, esto fue lo que pasó y no nos dimos cuenta. Póngase a pensar ahora, aquellos que acepten el mensaje, pues obviamente retiran su apoyo, pero aquellos que no acepten el mensaje, y el tiempo de las plagas es muy tarde para salvación, pero ahora también retirarán su apoyo, aunque lamentablemente quedan perdidos. Y ahora Babilonia completamente va a colapsar y va a caer. Y nadie, Estados Unidos lo ayudó a sanarse en la herida mortal. Los musulmanes lo ayudaron también. Los comunistas los ayudaron también. Pero llegará un momento donde nadie vendrá en su apoyo, vendrá en su auxilio, vendrá a socorrerle. Y el sistema papal simplemente colapsará. Babilonia con todas sus instituciones, con todas sus hijas, con todos aquellos aliados poderosos y conocidos y famosos que tuvieron, simplemente será polvo delante de nuestros ojos.
Y ahora el mundo entero se dará cuenta, aún antes de la venida de Jesús, de Dios, de su poder, de su plan y de su mensaje para este tiempo. En ese momento aún los perdidos caen a los pies de los salvos, aquellos que persiguieron y le hicieron la vida imposible y los humillaron y los emprisionaron y los abusaron y los torturaron. Dice, ustedes están en lo correcto. Es demasiado tarde para nosotros. Ahora con angustia querrán clamar al Señor, pero ya no hay nadie en el lugar santísimo que escuche sus plegarias. Ya no hay Espíritu Santo que intervenga en sus corazones. Es el terror a las consecuencias de lo que se aproxima lo que trae ahora esa desesperación en ellos. Pero reconocen la justicia de Dios y reconocen también la maldad del sistema satánico y las agencias que Él usó para traer la crisis, la tempestad que trajo sobre el planeta Tierra, hacerlo temblar, hacerlo un desierto, hacer presos a sus súbditos y debilitar las naciones para traer su colapso y la implementación de su plan. Queridos, gracias a Dios por su palabra. Cuando vemos un mundo colapsando, temblando, un mundo que se parece más a un desierto, más y más que a un Edén, un mundo débil, instituciones humanas frágiles, eso nos va a entender el momento que estamos viviendo. Y si hubo un tiempo donde debiéramos identificarnos con Dios y su mensaje, es hoy día. No es tiempo de vacilar entre dos ideas, dos opiniones. Es tiempo de firmemente tomar nuestra postura a favor de la verdad y de este mensaje excelente, este mensaje divino, este mensaje de salvación. Y aunque la crisis es una realidad y no la estamos ignorando, ni la podemos ignorar, e irá peor, vamos a confiar en el Señor, en su poder, en sus promesas, en su palabra, la cual obrará a nuestro favor. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que podamos ir a nuestros hogares, o si estamos en nuestros hogares, ser alentados, animados, fortalecidos, sabiendo que Dios está en control. Es cierto, momentos muy difíciles vamos a ver, vamos a vivir, vamos a experimentar. Quizás algunos tengan que descansar. Pero Dios traerá el cumplimiento final de su palabra. Y pronto regresará a buscar un pueblo que le ama y ha esperado su venida. Que usted y yo formemos parte de ese pueblo. Vamos a terminar con una oración en esta mañana. Les invito a doblar sus rodillas y se unan conmigo en esta oración final. Oh Dios, en esta mañana te damos gracias por tu estudio de tu palabra. Hay tanto en él, pero al menos en forma rápida pudimos ver algunas cosas que nos ayudan a entender por qué el mundo está como está y por qué continuará y por qué la crisis, Señor, no va a quitarse, al contrario, irá de mal en peor. Es tiempo, Señor, de buscarte y buscarte de todo corazón. De toda instrucción que tú has dado, ponerla en práctica en nuestras vidas. De vivir en perfecta armonía con toda palabra que sale de la boca de Jehová. A no temer al hombre, ni las instituciones humanas. Es cierto, podrán causar tragedias, dolor, sufrimiento, separación y aún muerte. Pero para la muerte el Señor ya tiene la respuesta, es la vida eterna. Y es preferible descansar en Cristo que vivir unos años más en un mundo en crisis y después dejar de existir por la eternidad. Señor, aumenta nuestra fe. Danos valor para serte fieles y leales en este tiempo difícil de la historia humana. Ayúdanos a contemplar estos eventos y a levantar nuestra cabeza con gozo, porque nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Gracias una vez más, oh Dios. En el nombre maravilloso y en los méritos abundantes de Jesús pedimos esto. Amén.